a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Nos vamos preparando para la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Vamos a ir buscando en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Amén. Santo y bueno es el Señor. Bueno Dios, porque renueva su misericordia sobre nosotros cada día. Sí, Señor. Él es quien nos regala, quien nos sostiene, quien nos levanta. Amén. La Biblia cuenta que un rey, Dios por misericordia le añadió o le regaló 15 años más de vida. Amén. Nuestras almas, nuestra vida está en sus manos. Sí, Señor. Así que cada día que Dios nos regala, aprovechemos bien nuestro tiempo. Amén. Y vivamos nuestro tiempo en obediencia a Dios, Amén. en gratitud, en amor. Cada día que Dios nos regala no lo podemos comprar. Y no vale la pena gastarlo en quejas, en la carne o en cosas terrenales. Sino más bien gozosos en Dios, dispuestos en Dios. No deje que el enemigo lo angustie. Amén. O lo deprima, los problemas. Levántese en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1. Bendito sea el Señor. Si lo tiene, damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Después del libro de Gálatas, después de Corintios, Gálatas, Efesios. Allí va a encontrar la carta de los Efesios, o a los Efesios, mejor dicho, en el capítulo 2, versículo 1. Amén. Bendito Dios. Si lo tiene, amén. Le damos lectura entonces en el nombre de Jesús. Y dice su palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o trabaja en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, escuche bien, de la carne y de los pensamientos. Amén. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Gloria a Dios. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Gloria a Cristo Dios. Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es regalo o don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Soberano Dios de los cielos, suya es toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor, delante de tu presencia. Entregamos nuestros corazones, Señor. Líbranos de toda hipocresía, rebeldía, de toda carnalidad o vanidad, porque hoy su palabra nos recuerda que el andar en la carne es andar en nuestra propia voluntad, Señor. Líbranos de tal locura o soberbia o necedad, mas que su Espíritu Santo ministre, que su Espíritu Santo gobierne, Dios, que su Espíritu Santo, Dios, more en nuestros corazones, trayendo luz, paz, victoria, revelación, bendición, Señor, de su reino para cada una de nuestras vidas, Señor. Hágase la voluntad suya en medio nuestro y podamos conocer más de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Sí, Señor. para bendición de nuestras almas, Señor amado, para poner la atención en la mirada en lo espiritual, en lo eterno, no acá abajo en lo terrenal y en lo que perece, sino en lo eterno para este y para Shitara, gloria y honra de su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, puede tomar su asiento. Siempre recordamos esto que es verdad, Dios nos ama, Él te ama, Dios te quiere bendecir. Amén. Dios quiere levantarte, Dios quiere glorificarte o glorificar su nombre en ti. Amén. Pero también en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, Él dijo
cualquiera de estos hombres que quebrante alguno de estos mandamientos, por muy pequeño que este mandamiento sea, y así lo enseñan los hombres, será llamado en el reino de los cielos como alguien pequeño. Amén. Si vamos entendiendo eso, cualquiera que enseña algo de Dios y lo cambia o lo modifica y lo quebranta y eso enseña a otro por quedar bien con el resto, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero dijo el Señor, cualquiera que cumpla o viva estos mandamientos y así lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por predicar la verdad, pero primeramente por vivir en esa verdad. Amén. Dios sea bendito para siempre. Amén. ¿Qué tiene que ver con esto? La palabra de Dios. Todo lo que es de nuestro Dios es de bendición en nuestra vida. Recién mi hermano oraba para que seamos esos panes sinceros y sin levadura. ¿Sabe qué necesita Dios para que ese pan sea limpio? La palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos corrige, la que nos instruye y la que nos hace libres. Amén. El Espíritu Santo para enseñarnos usa la palabra, usa la escritura. Amén. Entonces dice su palabra que Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros se imagina yendo a predicar al cementerio. ¿Quién le va a escuchar? ¿Quién le va a oír? ¿Quién le va a recibir alguna enseñanza, alguna palabra de Dios? Están todos muertos allí. Sí, Señor. Pero la Biblia dice que espiritualmente usted y yo estábamos en esa condición. Amén. Espiritualmente muertos. Ya el primer milagro que Jesús hizo es resucitarnos y darnos vida. Amén. Cuando estábamos muertos y uno dice, ¿y qué es lo que nos mató? El pecado. La mentira, la soberbia, la angustia, la maldad, la hipocresía, los vicios, las adicciones, todo ese tipo de pecados nos tenían a usted y a mí muertos. Amén. Si vamos entendiendo esto, si Jesús nos dio vida y nos resucitó, ¿volveremos otra vez allá? ¿Volveremos otra vez a lo que nos mató? Dios sea bendito para siempre. Porque así estábamos muertos en delitos y en pecado, dice, en los cuales anduviste o anduvimos todos en otro tiempo. ¿Siguiendo qué? Las corrientes del mundo. ¿Verdad? ¿Conforme a quién? ¿O de acuerdo a quién? Al diablo, al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué dice la palabra? Que el que moldea o el que enseña a las corrientes del mundo lo malo es Satanás. Cuando la gente dice, o cuando los hijos dicen, mamá, déjame hacer esto, si todo el mundo lo hace. Sí, Si tal tiene novia, si tal se droga, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Todo el mundo lo hace. Está diciendo, todas las corrientes del mundo hacen eso. Pero los hijos de Dios no. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando decimos todos lo hacen y lo tomamos como una justificación, casi le estamos diciendo a Dios, si todo el mundo lo hace, yo lo quiero hacer. Y la palabra de Dios deja claro que el que maneja o el que influencia todas las corrientes del mundo sin Dios es Satanás. Y en eso andábamos en otro tiempo, en pecados, en rebeldías, en inmundicias, bendito sea el Señor, siguiendo las corrientes de este mundo, de acuerdo al diablo, literalmente como dice aquí, este espíritu inmundo que otra vez vuelve a trabajar en quiénes. Y uno comienza a hacerse pregunta, en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice Pablo con esto? ¿Qué le está enseñando a la iglesia? Que si siendo hijo de Dios me vuelvo otra vez al pecado, a la hipocresía, a la inmundicia, a la corrupción, al amor al dinero, al amor por el mundo, me estoy convirtiendo o estoy haciendo de mí un hijo de ira, o un hijo de desobediencia. Que Dios nos libre, amén. Ninguno queremos ser eso. Bendito sea Dios. Pero la carne muchas veces se justifica. No es mi tiempo, no es mi proceso. Será algún día que Dios me convierta. ¿Sabe? Cuando Dios me hablaba a mi vida por esta palabra, yo meditaba sobre el testimonio del apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia. Él consintió o estuvo de acuerdo y dio su voto a favor de que se matase a un siervo de Dios. Sí, Señor. Y como testimonio de que él estaba de acuerdo con eso, cuidó las ropas de ese siervo que estaban matando. Amén. Dijeron, lo vamos a pedir, sáquenle la túnica, póngale hoy la campera, su ropa, que queden ahí guardadas, el testimonio. ¿Y quién cuidaba eso? Pablo. Sí, Señor. Él estuvo de acuerdo en eso. Amén. Y no obstante eso, sino que después persigue a la iglesia, persigue a los cristianos. Y a los que podía encontrar los azotaba, los torturaba y los mandaba presos. Sí, Señor. Amén. Cuando Jesús viene a su vida, lo ilumina, lo cambia, lo transforma, lo hace libre,
Él nunca más vuelve a eso. Así es, Señor. Amén. No me imagino al apóstol Pablo después de 10 años decir, es mi proceso, Señor, de vez en cuando permíteme azotar a alguien, o tirarle piedras a alguno, Amén. amén, Sí, o Señor. meter en la cárcel a alguno, porque todavía Dios no me saca eso. No funciona así la fe, Así es, amado. Señor. No funciona nuestra excusa carnal cuando le decimos a Dios, algún día me voy a convertir. Podamos entender en el nombre de Jesús que cada vez que el Espíritu de Dios nos habla es para hacernos libres del pecado y del error. Amén. Para que ya no sigamos poniendo excusas necias o sin fruto. Y algunos cuando el Espíritu de Dios nos confronta con eso, dicen, esa prédica no me gusta porque me está acusando, me está ofendiendo. No logra entender que el Espíritu de Dios nos habla como Dios les habla a los efesios, para que ya no sigan en esa situación. Así es. Póngalo en su matrimonio. El varón no se convierte, sigue, no sé, en la droga o en la adicción del alcohol. Y usted recibe a Jesús, Dios hace un milagro, lo sana. Pero al tiempo otra vez lo mismo. Y usted le va a decir, varón, te amo. Pero ¿cuándo vas a salir de esto? Sí, ¿Cuándo va a cambiar esto en tu vida? Aquí todavía no es mi proceso. 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Sí, Señor. ¿Y qué corre el peligro ese varón? Que está jugando con las cosas de Dios. Está jugando con esa persona que Sí, tiene al lado. Señor. Amén. Porque esa persona le dirá, yo no te creo nada. Vos no querés. Decís que querés o pones excusas, pero la realidad es que esto no está en tu vida. Y lo mismo si fuese infiel. ¿Cuántas infidelidades le va a perdonar? Amén. Pero si te perdoné 1, 2, 3, pero ¿hasta cuándo? Y corre el peligro de que la otra persona le diga, hasta acá llegamos, esto no sigue más. Eso en cuanto a una relación humana, le puse como ejemplo un matrimonio. Imagínese con Dios. Así es, Señor. Dios es bueno, Él es misericordioso, Él es digno de toda gloria, honra y majestad. Él tiene piedad en nuestra vida. Pero hay de nosotros si seguimos jugando a eso. Así es, Señor. Si uno sigue jugando con Dios 15, 20 años, ¿hasta cuándo me va a soportar? ¿Hasta cuándo Dios va a tener piedad sabiendo que solo hay excusas? Que no es mi carne, no es el tiempo, que esto, que aquello. Pablo se convierte y no pone más excusas. No sigue persiguiendo a la iglesia y no le dice, Dios, cada tanto, déjame hacer algo porque es mi carne. Así es, Señor. Amén. Eso quiero que entienda, amado. Volver otra vez a lo viejo, o al pecado, o a la carne, es volver a lo que nos mató o a lo que nos esclavizó. ¿Y qué seríamos nosotros si volvemos a eso? Hijos de desobediencia. Y el Espíritu de Dios no quiere que caminemos en desobediencia, sino en bendición y en victoria. Porque la Biblia dice que si eso pasa en mi vida, si hay más mundo o más carnal o cosas carnales que espiritual, soy del mundo y el que está trabajando en mi vida, escuche bien, no es el Espíritu Santo, el diablo. Así es, Señor. Literalmente dice eso esa palabra. Así es. Porque el que anda en su carne, en otro tiempo hacíamos el deseo de nuestra carne. Mentiras, vicios, deleites, iniquidades, hipocresía, todo tipo de inmundicia. Amén. Y uno dice, ¿estaba haciendo la voluntad de Dios? No, dice la palabra que hacíamos nuestra propia voluntad. Cuando la carne se ensoberbece o se quiere ofender o vanagloriarse, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Así es, Señor. Estoy haciendo la voluntad de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi carne. Bendito sea Dios para siempre. Pues, si nos examinamos, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué gobierna en mí? ¿Tu Espíritu Santo gobierna en mí o es carne? ¿O ando en pos de los sentimientos de mi carne y me muevo en pos de mis pensamientos? ¿O agradando a Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios? Dios nos ayude, amén. Porque como Él nos ama, ¿sabe? Así como en un matrimonio uno dice, bueno, yo puedo ayudarte con tu vicio, voy a orar, voy a clamar, pero parte de esa tarea, estás solo, es tu lucha. Así es, Señor. El que tiene que vencer esa tentación, ese problema, eres tú con el Señor. Mi ayuda es limitada. Sí, Señor. Pero a diferencia de esto, es que cuando nos queremos convertir de todo nuestro corazón y servir a Dios, es que nos ayuda es Él. El que nos bendice es Él, el que nos levanta es Él. El que viene con brazos de amor a decirte, te perdono, te amo, pero levántate y no peques más, es Él. Entonces tenemos todas las herramientas y la ayuda necesaria para vencer. Pero, amados, podamos entender que si la carne te estanca en ese lugar, no es porque Dios quiere. Es la carne o es el enemigo el que toma ocasión, tiene que pelear contra eso. Debemos de pelear contra los deseos de este mundo y no conformarnos o no vivir de acuerdo a lo que el mundo hace. Porque la cosa es, todos lo hacen, la mayoría lo hace. La Biblia dice claramente que el que maneja o influencia esa corriente es el diablo.
Todos andan en fornicación, por eso andaré yo así, Dios me libre. Todos caminan en mentira, en pecado, por eso hay que hacerlo, en ninguna manera. Bendito sea el Señor, porque Jesús nos dio vida. Y sabe, al conocer a Cristo, la otra vez compartíamos en la reunión de varones lo mismo, que Él transforma nuestra alma. Al recibir a Cristo en nuestro corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados, mi falta, mis ofensas. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo quiero que gobiernes en mí. Viene el Espíritu de Dios y transforma nuestra vida. Nos llena de paz, de amor, de gozo, de santidad, de bondad. Y ahí comienza Dios a mover en nosotros ese hambre de santificarme, de apartarme por Él, de que gobierne Él en mi vida, de tener ese hambre de decir, Señor, yo quiero estar contigo, quiero agradarte, quiero servirte. Y Él comienza a llenarnos de vida. Amén, así es, Señor. Pero cuando desechamos eso, es volver otra vez a lo que ya conocemos, a lo que nos tenía muertos. Los delitos, los pecados, todo tipo de inmundicia y todo tipo de obra terrenal y carnal y diabólica. Pero la Biblia dice así, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, no lo merecemos, no somos dignos, no hicimos nada para merecer esto, pero Dios nos ha amado y nos ama. Y para demostrar su amor nos da vida, nos da su Espíritu junto con Cristo y quiere bendecirte y quiere llenarte. Amén. Amén, gloria a Dios. Y no solamente que nos hace salvo por su gracia, sino que también nos resucitó, nos salvó. Y dice que asimismo nos ha preparado lugares de honra y de victoria y de gloria junto con Cristo. Mire qué tremenda bendición. Vale la pena pelear por tu comunión con Dios. Vale la pena pelear por obedecer a Dios. Porque la Biblia dice así, tenemos que pelear esta batalla de la fe. No lo nombra como que tenemos que, no sé, servir en este sentimiento de la fe. No lo dice como algo Así poético o es, bonito. Amén. Habla que es una batalla. Así es, Señor. Que tú tienes que pelear contra tu carne muchas veces, contra ti mismo más que contra otros. Sí, Señor. Que debes de batallar por esa fe que Dios ha puesto en ti, por ese propósito que Dios puso en ti. Sí, Señor, amén. Por ese llamado, por esa tarea, por lo que Dios te haya dado, pero en especial por tu comunión con Dios. Amén. Porque tienes un enemigo que además de ser tu carne es Satanás Así es, Señor. y quiere alejarte de esa comunión con Dios. Mas dice su palabra en estos dos versículos, que Jesús nos dio esta tan grande bendición de hacernos sentar con Él en lugares de honra en los cielos. Eso es lo que Dios preparó para su iglesia. No recompensa acá abajo, sino en lo eterno. Y si nuestra recompensa está con Cristo, ¿dónde tiene que estar puesta mi mirada? En lo espiritual, en lo de Dios, en su reino, en su palabra, en lo que es de Él. Pero le vuelvo a recordar esto, si cada vez que se mira a sí mismo, anda en pos de los sentimientos de su carne, de sus emociones, no está caminando con Cristo. No está caminando bajo la voluntad de Dios, ni con el Espíritu Santo. Amén. Porque seré reiterativo en esto, pero jamás el Espíritu de Dios le va a enseñar a ofenderse, Así es, Señor. a mentir, ni a ser hipócrita. Jamás el Espíritu de Dios le va a enseñar a hacer algo malo, sino a hablar verdad. Amén. Pero el hablar verdad para la carne a veces le es ofensivo. No, este hermano me ofendió, me dijo las cosas, tiene razón, pero no me lo tendría que haber dicho. ¿Cómo va a ser libre entonces? Amén. Me ofendió porque me dijo de parte del Señor que Dios me está llamando a que me convierta de esto. ¿Qué le importa a él que se arregle con su vida? En vez de decir gracias Señor por hacerme libre del error. Eso no enseña el Espíritu Santo, ni a ofenderse, ni a vanagloriarse. Y aún compartíamos en la reunión de valores que cuando el Señor Jesús predica la palabra y muchos se ofenden, no fue detrás de ellos decirle, porque se ofende, venga, sígame. Así es, Él no Señor. nos obliga. Amén. Él no nos somete. Él nos llama y golpea la puerta del corazón para que si tú oyes la palabra digas, Señor, entiendo cuánto me amas, que siendo un pecador me amas, que siendo rebelde me amas, y golpea mi corazón para que yo sea libre y me convierta. Y que si yo abro esa puerta y tomo la decisión de dejarlo entrar en mi vida, Él va a estar conmigo. Que su carga es liviana, que su yugo es ligero. Así es, Señor. Bendito sea el Señor, su yugo es liviano y su carga ligera. De las dos maneras se entiende, ¿ven? Y que Él quiere bendecirme y entrar a mi corazón y restaurarme y levantarme, pero haciéndome libre del pecado. Más dice esa palabra que Él nos sigue. Mi esposa la otra vez compartió algo de un testimonio de un varón
que cada vez que él quería seguir a Jesús, el pecado, la idolatría o espíritus inmundos de idolatría venían a estorbarle, a distraer su atención. Y cuando él miraba a esa estatua que le hablaba, que antes había servido en adoración a estatuas, había sido esclavo de la idolatría, Dios lo hace libre a este varón, pero todavía ese pecado quería doblegarlo. ¿Amén? Y él pelea, batalla contra eso, y en esa visión mira esa estatua, y cuando iba siguiendo a Jesús, la estatua le hace caras, ahí lo distrae, este varón mira esa estatua, y cuando vuelve su mirada donde estaba Jesús, el Señor ya no está, ya no estaba más. Yo le dice, ¿por qué? Porque Jesús le muestra ese mensaje que Él sigue. No nos va a estar esperando ni obligando. Que si yo desvío mi vista, corro el peligro de distraerme y de perder mi comunión con Él. Que Jesús no me va a obligar a que yo me congregue, a que ore, a que le sirve, pero si yo dejo de hacerlo, el que corre el peligro de enfriarse y de tropezar y de alejarse, soy yo. Sí, Señor. Y que si otra vez Él me hace volver es por puro amor y misericordia, pero el que toma la decisión de desviar la vista de Él es uno. Amén. Es nuestra propia vida, no hay nadie más que acusar. Dirá, me distraje por esto, por aquello. El mensaje para este varón era lo mismo que para usted, para mí, no te distraigas. No desvíes tu vista de Jesús, no te enfríes, no te apagues, no te desalientes. Sí, Señor. No erres mirando a las cosas de este mundo. Sigue a Jesús, pon tu mirada en Jesús, busca a Jesús, alaba a Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Y dice que todo esto lo hizo el Señor para mostrar en nosotros o en la iglesia, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Sí, Jesús. Señor. Amén. Lo que está diciendo claramente aquí es que la bendición que usted y yo tenemos, el reino o la herencia que tenemos con Cristo es eterna. Amén. Jesús no vino para solo prosperar tu negocio, para que te vaya bien económicamente y que Dios lo hará y lo puede hacer, sino para demostrarnos sus riquezas en gloria. Amén. Sí, Señor. Porque donde esté vuestro tesoro o donde esté lo que más te importe a ti, allí está tu corazón. Si lo que más te interesa es el dinero, tu tesoro está acá abajo. Tu corazón está acá abajo. Si lo que más te interesa es el auto, la casa, tu corazón está acá abajo. Si lo que más te importa es lo terrenal, tu carrera, tu fama, no sé, que te sientas realizado por alguna carrera, por algo terrenal, de alguna forma eso demuestra que tu mirada, tu meta está puesta acá abajo, no en los cielos. Pero Jesús dijo, hacer tesoro o poner la mirada en lo eterno, donde ni la polilla ni el ladrón pueden corromper ni robar, donde todo lo que haga permanece para siempre. Yo le pregunto, amado, y me pregunto a mí mismo, si nuestro tiempo es corto, nuestros años, Dios lo sabe, ¿en qué invertiremos nuestra vida? Sí, Señor. Sería triste llegar a anciano, imagínense, ¿verdad? Que quizás se acuerde de las cosas, bendito sea Dios, y haber vivido toda una vida y decir, ¿en qué quiero, dónde está el fruto de lo que hice? ¿Cuál será mi recompensa? Terrenal, y no me llevo nada y no me sirve para nada. Así es, Señor. Pero si llegando anciano digo, fui un hombre, una mujer de Dios, le servía, Señor, he hecho tesoro en los cielos, entonces de arriba me espera una recompensa. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe? Ana profetiza, mujer de más de 100 y algo de años. Sí, Señor. Hasta los últimos de sus días Dios la bendice mostrándole, llenándola y usándola. Amén. Sí, Señor. Y su tesoro está en los cielos. Podamos entender que, como dice esta palabra, las riquezas en Jesús están firmes en gloria, son eternas. Entonces en la iglesia estamos llamados a poner la mirada en lo eterno. Amén. Pero lo que nos falta, lo que falta en la iglesia a veces es compromiso Sí, Señor. con Jesús, con nuestro Señor. No hablo de compromiso en cuanto a las actividades, sino de entregar nuestra vida al Señor y de que Él gobierne y de dejar de poner excusa. Que es mi carne, que es mi proceso, que es aquello. Sí, 20 Señor. años de proceso. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe cuánto estuvo Israel en ese proceso? 40 años. Sí, Señor. Se convirtieron ninguno, solamente 2 Sí, Señor. de esa generación creyeron. Amén. Todos los demás, 40 años tuvieron de proceso y disciplina. Nunca escucharon. Se iba un momento, Moisés se fue 40 días al monte Sinaí a orar y a ayunar por mandato de Dios. ¿Qué hizo en ese momento Israel que le faltó a este varón de Dios? Inmediatamente, hagámonos ídolos, hagámonos becerros, hagámonos estatuas, que hay que festejar algo, hay que hacer algo. La iglesia está aburrida. Moisés no está, hagamos fiesta, pongamos becerro, cantemos, hagamos un asado, no sé, algo tiene que pasar. Y en pos de esa idolatría se corrompe. Y cuando baja Moisés, no baja a felicitarnos y decirle, amados hermanos,
Dios los ama, Dios los va a perdonar. La Biblia dice que bajó enojado, bueno, al ver eso. O sea, la ira no nos aleja de ser siervo de Dios. Todos nos enojamos. ¿Sabe cuál es el límite que pone la palabra? No peques en tu enojo. No se ponga el sol, no le des lugar al diablo. No significa que no me enoje en la noche. Si no puedo enojar el día nomás o en la noche no. No habla de día y de noche. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es no den lugar al diablo y a las tinieblas que llenen tu corazón. Que por un sentimiento de ira comiences a desvariar y el diablo comience a tomar ocasión en ti. Pero Moisés se enoja o se aira y como resultado de ese enojo quiebra las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, perdón. Al ver la idolatría de su pueblo, amado, que podamos entender que sin el Espíritu de Dios, sin que Él gobierne nosotros, corremos peligro de volver otra vez a lo viejo, otra vez a lo que nos mató. Pero el Espíritu de Dios quiere que usted y yo seamos llenos de Él, de su palabra, de su presencia. Jesús quiere mostrar en ti y en mí las riquezas de su gloria. En santidad, en honor, en gloria, en rectitud, en verdad. No solo en sanidad, en milagros y en prodigios. Porque Él lo hará, Él lo prometió. Él sigue haciendo milagros. Muchas veces hemos visto que hermanos o nuestras vidas que a veces Dios ha usado, yo le pregunto a algunos lo mismo, ¿te preparaste para ese milagro? Y la respuesta de muchos, no tenía idea que Dios iba a hacer un milagro. Amén. Me llamaron a orar, fui, oré y Dios hizo un milagro. Gloria a Dios, porque eso es para que uno entienda que no depende de ti, no eres tú. Pero la carne dice, Dios me usó a mí, tráigame a los enfermos porque ya estoy para sanar al que sea o para transformar al que fuere. Eso es carne, amado. Mas Dios siempre nos enseña que esto no es por obra nuestra para que ninguno de nosotros, ningún pastor, ningún apóstol, ningún ministro, nadie en la iglesia, nos gloriemos o nos agrandemos de creernos que esto es por nosotros, esto es por mí, esto es por lo que yo soy. No, es por pura gracia. Amén. Y aunque no somos salvos por obras, sí la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestras obras. Porque no soy salvo por obras, pero ¿qué tendría que hacer yo ayer sábado en un boliche? Nada. A ver si no soy salvo por las obras, Dios me ama. ¿Qué tendría que hacer yo, no sé, en una fiesta donde hay cualquier tipo de inmundicia? Total, soy salvo por fe. Verá, la fe no es excusa para seguir pecando, es todo lo contrario. Es entender que es la oportunidad y la gracia y el regalo que Dios nos da de salvarnos por amor. Y que si quiero perseverar en Él, debo rendir mi vida. Debo rendir a Él mi voluntad, mis emociones, mi carne tiene que someterse y derramarse delante de Él diciendo, Señor, me rindo, gobierna, dirígeme, hazme libre de todo pecado, toda inmundicia, porque necesito tu presencia en mi vida. ¿Para qué? Dice, para mostrar a nosotros su riqueza, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios. No nos preparamos para un milagro a veces, pero Dios hace milagros. Y lo mismo para la liberación, a veces uno ayuna y ora y Dios hace cosas. O a veces simplemente hay necesidad y Dios por pura misericordia nos usa. Pero debemos mantener siempre el mismo hambre. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Y estoy velando en oración o buscando en ayuno la presencia de Dios, porque le amo. No porque crea que lo merezco, no porque crea que soy algo. Bendito sea Dios. Pues dice, no por obra para que nadie se gloríe. Y aquí explica algo glorioso. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mientras que antes andábamos en pos de nuestra propia voluntad o pensamiento, ahora Pablo le dice a la iglesia de los Efesios como a nosotros, hay un plan mejor. Hay un propósito mayor, hay algo más grande que lo que tú tenías o lo que yo tenía en mi pensamiento y en mi voluntad. ¿Y cuál sería? Caminar en la voluntad de Él. Caminar en su propósito, porque todo lo que Dios tiene preparado en la iglesia, Él ya lo predestinó, ya lo preparó para que la iglesia camine en estas obras, para que usted y yo caminemos con Él. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿y por qué eso no se cumple al pie de la letra en mi vida? Pregúntese a usted mismo, si está buscando esta voluntad de Dios o está andando en pos de sus pensamientos. Esto no se cumple cuando yo ando en mis pensamientos. Esto que soy hechura suya y que Él quiere gobernar en mí, no se va a cumplir si yo no me rindo a Él. Si yo no entrego mi corazón a Él. Si ando en mis pensamientos y en mis emociones. El apóstol Santiago dice que el soberbio
piensa en su corazón y dice, mañana haré esto y voy a viajar a tal lugar y haré tal cosa, en vez de decir, si Dios quiere, voy a hacer esto o aquello. Si Dios me da vida y me permite, haré esto y aquello. Pero la carne es tan necia y soberbia que dice, yo hago, deshago, voy para allá, hago acá. Y ya planifica, según la carne, todo lo que quiere o espera que pase. Dios sea bendito para siempre. Pero dice que para la iglesia Él ha preparado obras, que somos creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Jesús nos dio vida, nos resucitó y también tiene un plan para tu vida. En pocas palabras, eso dice la Escritura hoy. Sí, Señor. Que Él nos salvó del pecado, nos da vida, nos da gozo, nos da paz. Y que no solo nos transforma, sino que Él ha preparado cosas para ti. En Corintios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios se ha guardado como un regalo, como un tesoro para los que le aman a Él. ¿Y qué significa amar a Dios? Obedecerle. Cuando compartía eso de que Jesús dijo así, el que obedece los mandamientos y esta enseña será grande. ¿Sabe qué necesita uno para obedecer? Amor. Lo que nos da vida no es un conocimiento solamente, no es un curso teológico. Porque el muerto, por más que usted le diga con conocimiento a esto, no vive. Así es. Amén. El que está muerto usted le enseña y no va a escuchar. Sí, Señor. Entonces la Biblia dice que Jesús es el que nos da vida espiritualmente y el que envía su palabra para vivificarnos. Pero si yo me dispongo a recibir de esa vida y a fortalecerme en esa comunión, en esa relación de amor con Él, a recibir su amor, ahora tengo su ayuda y su Espíritu Santo